Lucas 15, verso 17 al 20, vamos a leer ahí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el hijo pródigo. Usted ya conoce la historia. A lo mejor si usted es un cristiano que más o menos como yo, que iba desde muy pequeño a las iglesias, desde que nosotros estamos en la escuela dominical, una de las primeras lecciones que nos enseñan, ¿cuál es? El hijo pródigo. Porque nos quieren enseñar que nosotros seamos obedientes. Desde muy pequeños se nos instruye sobre el hijo pródigo. Llegamos a la iglesia, llegamos aquí con los pastores, y los pastores lo primero que nos enseñan, o una de las primeras enseñanzas, ¿cuál es? El hijo pródigo. Pero yo no voy a tocar realmente todo sobre el hijo pródigo, nada más voy a tocar ciertos puntos del hijo pródigo. Esta enseñanza, hermanos, yo la he titulado Arrepentimiento contra remordimiento. Pero es muy importante que en las iglesias continuamente se esté hablando de este tema para que nosotros no perdamos la idea o no perdamos la situación de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que acercarnos al Padre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. Cada día tú y yo tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántas veces cometes errores en el día? Pues muchos. Por ejemplo, hoy empezó el día, son las 11 de la mañana, ya cometimos errores, ya pecamos contra Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al final del día? Al final del día hay que meternos en oración y hay que decir, Señor, me arrepiento porque hice esto y esto y esto y esto. ¿Somos perfectos? No. Estamos caminando a la perfección. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. Entonces, tú y yo necesitamos cada día arrepentimiento. Tú y yo necesitamos movernos al arrepentimiento para que entonces Dios tenga una comunión con nosotros. Eso es muy diferente a remordimiento. Remordimiento es que llega el final del día y dices, y la regué, bueno, pues ya mañana a ver qué pasa. Y no te arrepientes. Y vuelves otra vez al día y otra vez cometes errores o el mismo error, pero ahora ya más grande y dices, híjole, la regué. Bueno, pues ya ni modo, ahora sí, ya mañana ya no. Y ahí te la llevas. Y esa pequeña abertura se va haciendo grande hasta que llegue el momento en que ya no sientes ni remordimiento, hermano. O sea, ya dices, pues no está mal. No está mal. Ay, nada más porque veo 10 minutos pornografía en el internet. Pues no me ha pasado nada. Dios ni me ha consumido, ni ha pasado nada, entonces no está mal. Cuando estás ya en esa etapa, hermano, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque te ha faltado que llegues a tu casa y pidas perdón y te arrepientas y cambies. Y hoy vamos a ver más o menos de qué se trata esta situación. Vamos a ver primero la situación de este joven. Todos hemos sido jóvenes en algún momento. Unos seguimos siendo jóvenes. Amén, amén. Mire, a mí todavía ni el pelo me sale. Entonces, yo estoy más jóvenes que ustedes. Pero mire, en algún momento hemos sido jóvenes y creemos como este joven que nos comíamos el mundo a bocados. No, yo joven, yo tengo toda la fuerza. Aquí el doctor, ¿verdad? El doctor porque ya está viejito, ya tiene hijos, ya no sabe lo que es la vida. Pero yo que estoy joven, yo puedo, yo disfruto, a mí no me pasa nada. Hijo, no llegues tarde, a mí no me pasa nada, papá. Yo, Juan Camaney, ¿no? Le da uno al hijo 100 pesos y ya siente que está millonario y quiere comprar un montón de cosas.
¡ay, ya tengo dinero! Yo ya puedo comprar. Y no le alcanza para nada. Y entra a los primeros trabajos y ya gana 600 pesos y dice, ya gané. Y ya se siente rico, ¿no? Ya se siente millonario. Y tú dices, pobrecito mi hijo, ¿verdad? Deja que empiece a hacer pagos. Deja que empiece a meterse en rollos de pagar. Y entonces se va a dar cuenta que esos 600 pesos no le sirven de nada, que es muy poquito, que tiene que alcanzar más cosas. No, papá, es que yo en cuanto trabaje me salgo de aquí, pongo mi departamento. Ándale, hijo, está bien. Cuando empieces a pagar la renta, cuando empieces a pagar todos los servicios de ese departamento, cuando empieces a tener que comprar una camita, una sillita, ¿verdad? Una mesa, cuando empieces a tener todo eso, entonces te vas a dar cuenta y vas a decir, papá, quiero regresar a tu casa. ¿Por qué? Porque pensamos, cuando estábamos jóvenes, pensábamos que eso era muy fácil. Y este joven, eso pensó. A ver, mi papá tiene un rancho, tiene animales, tiene vacas, tiene borregos, tiene cabras, tiene campo, tiene un montón de campo. Yo creo que este joven vivía en una como hacienda. Yo no sé si ustedes han ido a una hacienda, pero las haciendas son grandes, no nada más en la estructura y en el casco de la hacienda, sino los campos son muchos campos, son muchas hectáreas para sembradíos, para tener alimento para las vacas y para todos los animales que ahí se tienen. Entonces, las haciendas son grandes. Yo me imagino que este joven estaba en una hacienda más o menos así. Y entonces él me empezó a hacer cuentas y dijo, a ver, si mi papá nos da nuestra herencia, bueno, pues la mitad para él, la mitad para mí, más o menos como unos 20 millones de pesos. Está bien. Papá, dame mi herencia, voy a disfrutarla yo como yo quiera. Y entonces se le da la herencia, exige la herencia, se le da la herencia y se va. ¿Cuántos amigos tenía? Y hermano, estaba lleno de amigos. ¿Por qué? Porque hay dinero. Cuando tenemos dinero, tenemos un montón de amigos. Cuando no tenemos ni en qué caernos muertos, se van. Esos amigos se van. Entonces, hermano, este joven no había madurado, este joven no se había desarrollado y entonces malgastó el dinero y se fue, usted ya conoce la historia, se fue a comer hasta los puercos, ¿verdad? Y en ese tiempo no había alimento bueno, alimento de costalitos, ¿verdad? Donde te dan más o menos bueno el alimento, sino eran puros desperdicios del rancho o de lo que le sobraban ahí a los granjeros. Y entonces empezó a comer, se peleaba con los puercos porque de repente por ahí veía un trocito de carne que alguien había dejado. Tuvo que llegar hasta esa situación para entonces llegar a un arrepentimiento. Tiempo atrás había tenido remordimientos y dejé a mi papá, bueno, ya ni modo, hay que se las arregle. Y lo que me tocaba barrer, no, pues ya que lo barra mi hermano. Y había tenido puro remordimiento, pero hasta que llegó a este punto, hasta que ya no pudo más, entonces tuvo arrepentimiento. Y a veces Dios nos mete en esas situaciones para que entonces nosotros podamos alcanzar un arrepentimiento, nosotros podamos ir a arrepentirnos. Dios te deja, Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y tú lo sigues haciendo y entonces Dios dice, ándale pues, te estás yendo más abajo. Aquí tengo la cuerda para que no te me caigas, pero te estás yendo más abajo, no tienes que hacer esto. Y el Espíritu Santo te habla y el Espíritu Santo te está ahí tratando con tu vida y Él dice, te he hecho más cuerda, pero se está acabando la cuerda. Tiene que llegar el momento donde te voy a jalar la cuerda. Y entonces tiene que llegar el momento que llegó con este joven. Hay 3 puntos importantes que yo veo aquí para que puedas tener arrepentimiento. Punto número 1, este joven reflexionó y nosotros tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo. Por eso es que yo decía que cada día tú y yo tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús por las noches y decir, Señor, pues la regué en esto, hice esto, perdóname, Señor. Otra vez le grité a mi hijo. Pero tienes que venir a los pies de Dios. Tienes que reflexionar día tras día
tú y yo tenemos que reflexionar para que entonces Dios traiga un perdón. Lo primero que sucedió en este joven es que él reflexionó. ¿Qué fue lo que motivó su conversión? ¿Qué fue lo que motivó lo que estaba haciendo mal? Fue caer en la cuenta de que estaba en la miseria. Caray, mi padre teniendo toda una hacienda, vacas, animales, un montón de hectáreas, un casco bonito, una cama preciosa, y yo estoy a un lado de los cerdos en un chiquero. Yo no sé si usted ha estado en una granja. Yo estuve por muchos años porque mi padre fue granjero y yo sé lo que es estar en un chiquero. Pero imagínense las noches, ahí no hay ventanas, no hay cortinas, no hay tele, está abierto, nada más es el techito y ahí un pedazo de piso donde allá al fondo está lo que ellos hacen y del otro lado está su comidita. Escúcheme, hermano, la cosa no era fácil. Él reflexionó cómo estaba su situación, hasta dónde había llegado, y eso hizo que reflexionara. Somos malditos, eso dice la Biblia, somos malditos cuando creemos que el hombre nos puede ayudar en cualquier área de nuestra vida. ¿Para qué voy a la iglesia si tengo al compadre? ¿Para qué voy a la iglesia si fulano de tal, que es mi conocido, está en un alto puesto de gobierno? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Vámonos ahí a ese versículo, Jeremías 17, verso 5. Primero te lo voy a leer en la Biblia que tú tienes, que es la Reina Valera, y luego te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mira cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Yo puedo, yo la hago. ¿A mí qué me van a decir? Entonces, ¿qué pasó en lo que dice en el verso 17? Y volvió en sí. Esa parte dice, volvió en sí, recobró el uso de su mente. O sea, como que ya conectó su cerebro, ¿no? Como que este joven conectó su cerebro. Y entonces reaccionó y dijo, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Es como cuando estás cometiendo un pecado y entonces reaccionas y dices, no, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy actuando así? Si la Biblia, y empiezan los versículos en tu mente a llegar y decir, no hagas esto, Dios dice así, papá, y entonces tú reaccionas. O sea, cuando tienes esa clase de reacción, hermano, tómala y empieza entonces a reflexionar y entonces empieza a hacer los pasos que necesitas hacer. Entonces, él recobró en su mente y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? En el verso 17. O sea, reaccionó este joven. Los jóvenes piensan entonces que wow, todo se puede hacer. Hay adultos que siguen pensando como jóvenes, ¿verdad? Y que piensan que todavía pueden hacer muchas cosas y ya no es el tiempo, ya no es el momento. Sus reflexiones dieron paso entonces a una conclusión. Y este es el segundo punto. Punto número 1, reflexionó. Punto número 2, ¿qué hizo? Se movió, empezó a actuar. Porque escúchame, hermano, el remordimiento, a veces nos damos cuenta, pero no actuamos y seguimos. Estás viendo pornografía y el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y tú estás ahí en tu mente diciendo, no lo tengo que hacer. Cuando tienes remordimiento dices, bueno, ya nada más otro. Y ya le apago. 5 minutos más y ya le apago. Eso es remordimiento, hermano. Cuando tienes arrepentimiento, tú lo apagas y dices, ya no más. Estás chismeando y Dios te dice, no lo hagas.
Ay, nada más este que está bueno, nada más esta que me contaron, la última que me contaron. Le digo a mi comadre y Dios dice, no lo hagas. Tienes que actuar. Cuando el Espíritu Santo te está enseñando eso, entonces tú tienes que actuar. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentimiento es ¿qué? Arrepentimiento es cuando yo voy hacia un punto, pero me arrepiento y entonces ¿qué hago? Completamente doy vuelta hacia donde yo iba. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y nosotros necesitamos todos los días venir a arrepentimiento. Nos tenemos que mover, tenemos que actuar. Mira lo que dice el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No dice, bueno, pues ahí cuando vea a mi papá, pues ya le pido perdón. Bueno, pues ya cuando tenga la oportunidad, bueno, pues ya ahí le digo, y ¿sabes qué, jefecito? Pues perdóname, la verdad es que la regué. O sea, no. El hombre actuó y dijo, ahora es el momento. Ya reconocí que estoy haciendo mal, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Pararme e ir a pedir perdón. Dios te ha mostrado a quién le has ofendido y te has parado en ese momento y has ido a pedir perdón. Y eso es arrepentimiento, hermano. Nosotros tenemos que actuar. Los buenos propósitos, escucha esto, los buenos propósitos son cosa buena. Cuando tienes buenos propósitos son cosa buena. Pero solo las decisiones firmes, no propósitos, sino decisiones firmes, sirven para mejorar mi vida. Ahora sí, este año que empieza, ahora sí voy a hacer ejercicio. Ese es un buen propósito. Pero cuando dices, voy a salir a hacer ejercicio y sales a hacer ejercicio, eso sí beneficia. El venir y pensar nada más, voy a hacer esto, no sirve de nada. Pero cuando ya actúas, cuando ya haces, cuando ya te mueves, entonces eso empieza a funcionar para bien en tu vida. Entonces, el infierno está lleno, escúcheme hermano, el infierno está lleno de buenas intenciones. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a orar. Ahora sí le voy a hacer caso al pastor. Y hemos conocido un montón de casos, tanto mi hermano como yo, de gente que ha muerto sin haber hecho ninguno de esos propósitos. Conocían a Dios, iban a la iglesia. Yo les he hablado mucho aquí, fue un testimonio muy impactante de un joven que todos los sábados, en donde estábamos antes ministrando, todos los sábados estaban las reuniones de jóvenes, todos los sábados, y él ahí estaba, y echaba relajo con los jóvenes, pero acabando la reunión se salía, se iba a un antro y le entraba. Y un sábado, después de que estuvo en una reunión de jóvenes donde Dios se movió, donde Dios actuó, donde Dios hizo, salió, se fue al antro y ya tomado agarró una moto y se fue en una de las avenidas principales ahí en la ciudad donde nosotros estábamos. Había llovido, la moto se le derrapó y se fue a estampar él contra un carro. Las placas le quedaron marcadas atrás y explotó por dentro. No tuvo el chance ni siquiera decir, Señor, perdóname. Pero tuvo la oportunidad. Estuvo en la iglesia. Cuando nosotros nos hablaron y nos dijeron, ha pasado esto con este muchacho, decíamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha sucedido? Y así como ese caso, hermano, te puedo contar muchos, donde se ha tenido la oportunidad. Estamos juntos alabando al Señor, estamos juntos leyendo la Biblia, estamos juntos adorando, estamos juntos en las reuniones, pero no has tenido un arrepentimiento genuino, no te has movido a que Dios tenga una misericordia por ti. Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Si hoy muriéramos, ¿a dónde estuviéramos? Cuando estábamos hace un mes atrás,
enterramos a mi papá, falleció y estábamos ahí en el funeral y había mucha gente que nos estaba acompañando ahí por el funeral. Había gente cristiana, pero había gente no cristiana y el pastor que estaba ahí hablando dijo unas palabras pero que a mí me cayeron y yo dije, sí, cierto, y yo a veces las he dicho, a veces las he predicado, pero cuánta razón. Y entonces el pastor que estaba ahí, estaban metiendo ya el féretro de mi papá en la tumba, y entonces él dijo, bueno, pues hoy estamos enterrando a un hombre que amó a Dios, que dio su vida por Dios, que todo el tiempo quiso hacer bien para la gente, pero ahora una gran pregunta es, ¿y qué tal si mañana al que estamos enterrando es a ti? ¿Qué harás? ¿Cómo te comportarás? ¿Cómo vivirás tu vida? No, hermano, es que a mí me falta mucho, yo todavía estoy joven, yo todavía no llego a la edad de 120 años como el pastor, yo todavía, ¿verdad? La libro, no, a mí me faltan muchos años, hay la fuerza. Ajá, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién dice que vas a llegar a la edad del pastor de 120 años? O sea, hermano, el pastor es privilegiado, pero nosotros a lo mejor nos vamos jóvenes. Dios nos llama a su presencia jóvenes. Cada paso que se da en dirección al pecado es un paso contrario en dirección a Dios. Cada paso que yo doy hacia el pecado, el alcohol, el cigarro, los chismes, la pornografía, otra mujer o otro esposo que no es el mío. Porque hablamos de las esposas, ¿verdad? Que tienen con otra mujer, y sí, pero también las mujeres hoy en día ya están a la par, hermano. Había un pastor que decía, ministré una pareja y uno me había dicho, yo engañé a mi esposa 2 veces, y la otra dijo, pues yo engañé a mi esposo 3 veces. Y digo, caray, son competencias. Escúcheme, hermano, cada paso que yo doy es un paso contrario a lo que Dios me está mandando. Es un paso contrario a buscar a Dios. Mira lo que dice Jeremías 2, verso 13. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Número 1, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Para qué voy a la iglesia? No, hombre, mejor me quedo en casa y veo enlace. Cisternas rotas que no retienen agua, hermanos. Y no nos vienes a escuchar a nosotros, vienes a escuchar. Aquí venimos a escuchar a Dios. Tanto el pastor cuando predica como yo cuando predico, estamos escuchando ¿a quién? A Dios. No estamos escuchando a un hombre. Si tú vienes a escuchar a un hombre, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. A ver qué me dice el pastor. A ver ahora qué buena palabra me trae el pastor. Maldito el hombre que confía en el hombre. El pastor y yo somos carne, somos hueso. Mi hermano es más hueso que carne, yo soy más carne que hueso. Pero escúcheme, hermano, maldito el hombre que confía en nosotros. Nosotros también necesitamos de Dios, nosotros necesitamos la presencia de Dios misma. Usted necesita también la presencia de Dios misma. Entonces, juntos usted y yo escuchamos ¿a quién? Escuchamos a Dios. El arrepentimiento genuino lleva a levantarse y a marchar hacia Dios, pero también exige que nos pongamos de acuerdo con lo que Dios manda. Bueno, ya no voy a pecar, ajá, pero ahora corrígete de esta manera. ¿Me explico, hermanos? Siempre Dios va a traer una situación. Estás haciendo mal, pero puedes salir con esta cosa. Haciendo así vas a salir, y entonces tú pones en práctica eso, y Dios ¿qué? Empieza a bendecir. Cuando yo me arrepiento, mira lo que dice Primera de Juan 2, verso 3 y verso 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé que una persona conoce a Dios? ¿Cómo sé que el hermano Paquito conoce a Dios? A lo mejor nada más está mintiéndonos. No, cuando él guarda los mandamientos de Dios.
Entonces, cuando Él guarda los mandamientos de Dios, yo me doy cuenta que Él se mueve de una manera diferente, que Él no es normal como todos los demás. Que en su trabajo cuentan chistes de Dios, Él se aleja. Ah, caray, ¿por qué se alejó? Que oye, pues que todos andamos ahí uno con otro, ¿verdad? Él no, porque Él tiene a su esposa. Que todos los demás dicen groserías, Él no, porque Él habla de otra manera. Oye, ¿tú por qué no dices groserías? Oye, ¿por qué tú eres diferente? Mi hermano, a veces hasta en el puro caminar uno se da cuenta que ya es hijo de Dios. Dice, en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, entonces el tal es que es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, primero tenemos que, ¿cuál fue el primer punto? Primero tenemos que reflexionar que estamos haciendo mal. Punto número 2, tenemos que actuar. Punto número 3. Cuando ya reflexionamos y cuando ya actuamos, entonces ahora tenemos que confesar. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, ya estaba confesando, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. O sea, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, esta es la parte más importante. Porque esta es la parte que a veces no nos gusta. Pero tenemos que venir al Padre y tenemos que decir, Señor, perdóname, cometí este error. Y cuando entonces nosotros empezamos a actuar y nosotros empezamos a confesar, entonces Dios empieza a actuar sobre nuestra vida. Dice aquí, la confesión del pecado es la condición necesaria para restaurar nuestra comunión con Dios. Cuando yo confieso mi pecado, entonces ahí es cuando Dios empieza a tener comunión conmigo. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuántas maldades, de algunas. De todas. Cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona de todas nuestras maldades, hermano. Es importantísimo venir a Dios para confesar nuestros pecados. Si tú te excusas, te pones contra Dios. No, es que tú no sabes la esposa que a mí me tocó, Señor. Si tú vivieras un día con ella. No, es que tú no sabes, Señor. Esa es excusa. No, es que tú no sabes los padres que me tocaron. A mí me tocaron los padres más malos. ¿A cuántos padres nos han dicho eso? ¿Y cuántas veces nosotros dijimos lo mismo de nuestros padres? Pero si tú te excusas, te pones contra Dios. Si tú te acusas, muy similar la palabrita, si tú te acusas, te pones de acuerdo con Dios. No, Señor, es que mis papás son los más bellos del mundo, pero yo soy un terco, Señor. Ah, tú estás en contacto con Dios. Dios dice, eso sí me gustó. O sea, hermano, las excusas no nos llevan con Dios. No, es que Señor, mira, yo tuve que agarrar ese dinero porque, Señor, el sueldo que tengo no me alcanza. Excusas. Me salí de la casa de mis papás porque, Señor, ya no los aguanto. Excusas. Pero cuando yo me acuso, entonces yo me pongo de acuerdo con Dios. Mira lo que dice el Salmo 51, verso 17. Vamos a leer todo el versículo, pero me interesa nada más la parte B de ese versículo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Pero esta es la parte que me interesa. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un espíritu
quebrantado, un espíritu contrito, un espíritu humillado. Amén, hermanos. Mire, hermano, en las cárceles hay mucho remordimiento. Yo estuve como por 5 años visitando cárceles en el Estado de México y visité también como por 3 años la cárcel aquí de Zitácuaro, Michoacán. No porque caía, hermanos, no porque caía, sino porque yo iba una vez a la semana en diferentes cárceles. Yo iba a visitar las cárceles para predicarles del Señor. Escúcheme, hermano, no hay arrepentimiento. En esa gente no ha habido arrepentimiento, hay remordimiento. Conocimos a un hombre, rápido les platico esta historia. Conocimos un hombre en una cárcel que se llama Temascaltepec, que es un pueblito de ahí del Estado de México. Allá había una cárcel, íbamos ahí cada jueves íbamos y ministrábamos. Y había un hombre que se llamaba Juan, y ese hombre Juan siempre salía y nos veía y decía: ya llegaron los hermanos, ¿cómo están? Y bueno, le regalamos una Biblia y, oye, hermano, ya empezó a hacer frío y estamos muy cerca del volcán, ¿no tendrá una chamarrita? Y le llevábamos la chamarrita porque se acercaba al grupo. Y entonces estaba en el grupo y ahí cantábamos unos cantos. Desde entonces yo ya tocaba la guitarra y tocábamos unos cantos, y él ahí cantaba y estaba emocionado. Y no, hermanos, oren por favor, porque el día viernes me hacen la sentencia y a lo mejor puedo salir. Y efectivamente, orábamos, y cuando llegábamos al siguiente jueves, ¿y dónde está Juan? No, pues ya salió. ¡Ay, gloria a Dios! Y le dábamos la dirección y le dábamos los teléfonos de la iglesia para que se comunicara, porque en ese tiempo pues no había celulares. Entonces le dábamos los teléfonos de la iglesia: si sales, comunícate. Y bueno, se perdía como por 15, 20 días, y al mes llegábamos y ya llegaron los hermanos. Hola, hermano. ¿Qué pasó, Juan? No, pues es que me agarraron, hermano, y que la regué. ¿Cómo? Y escúcheme, hermano, así estuvo varias veces. Y en una de esas lo dejamos de ver porque ya salió. Dijimos: ay, que ahora sí, parece que ahora sí se está regenerando Juan. No, fuimos a otra cárcel y ahí estaba. ¿Qué pasó, Juan? No, pues es que ahora me agarraron de este lado, hermano. Escúcheme, hermano, era un remordimiento. Y después lo dejamos de ver por muchos años. Ya no cayó en ninguna cárcel. Pero un día, un hermano con los que yo iba recibió una llamada y dijo: señor, le hablamos de la cárcel de alta seguridad, quiere hablar con usted, la de ahí de Almoloya, del Estado de México. Señor, le hablamos de la cárcel de alta seguridad de Almoloya de Juárez, quiere hablar con usted el señor Juan Zambrano. Juan, ¿quién es Juan? ¡Ay, Juan! El de Temascaltepec. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó, Juan? No, hermanos, ahora sí ya me arrepentí. Me dieron cadena perpetua. Ahora sí ya no voy a salir. ¿Pero qué cree? Ya le estoy hablando a todos. Ahora sí. O sea, tuvo la oportunidad. Y no la agarró, ¿verdad? Tú tienes la oportunidad ahorita, este domingo, tienes la oportunidad de decir: yo me alineo con Dios, yo me ubico con Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy de decir: aquí está Dios, Señor, me alineo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué necesito quitar de mi vida? Las cárceles están llenas de hombres que nada más tienen remordimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar de idea, volverse atrás de una decisión, o no ser consecuente con un compromiso. No, esto está mal. No voy a hacer esto. El mundo me dice que haga esto, pero no voy a hacer esto. Voy a dar una vuelta, voy a ser diferente. La Biblia me dice esto, entonces voy a caminar sobre esto. No es un sentimiento. El arrepentimiento no es: bueno, pues hoy como que siento arrepentirme. El arrepentimiento, hermanos, es una decisión. Yo decido arrepentirme, yo decido ya no seguir. ¿Qué es el remordimiento? Sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Nada más. Me intranquiliza, me incomoda, pero no me arrepiento, sigo haciéndolo.
La Biblia dice que no tienes que tomar y que no tienes que fumar. No, no lo dice, pero la Biblia sí dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros no podemos maltratar el templo del Espíritu Santo. Y cuando yo tomo, cuando yo fumo, cuando yo hago el pecado que yo, pone el pecado que tú quieras, estás contaminando el cuerpo de Dios, estás contaminando el templo de Dios, ¿sí o no? Yo les he dicho aquí y en otras iglesias, nosotros pagamos para morirnos, hermanos. Nosotros compramos cosas para morirnos. Tú vas a la tienda, tú vas a donde sea y compras tus cigarros porque dices, me siento bien. Te estás muriendo. Estás comprando tu muerte. El otro día estábamos aquí en el Oxxo, fuimos mi hermano y yo a tomar un tecito, ¿verdad? Porque ya no podemos tomar café, fuimos a tomar un tecito y ahí estábamos que nos estaban cobrando el tecito y yo vi ahí los cigarros y dije, ay caray. Y empecé a ver unas fotografías, hermanos, de cáncer en la garganta, cáncer en la boca, cáncer en los... O sea, te sacan ya en las cajetillas, ya tienen las fotografías del cáncer de los pulmones, del cáncer de la... Y la gente lo compra. Y 50 pesos. Y yo dije, qué caro. Compramos alcohol para que nos dé cirrosis hepática. Y después decimos, qué malo es Dios, ¿por qué me manda la cirrosis? No, tú la compraste. Tú pagaste, tú diste. Nos metemos con una mujer que no es nuestra mujer y después nos da sida. Y pagamos por eso. Y después decimos, qué malo es Dios. No. Tu maldad te ha llevado a esa situación. Porque has tenido remordimientos y no has tenido arrepentimiento. Si vas a Mateo 27, verso 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y usted me puede decir, ay hermano, pero ahí dice que se arrepintió. No, te lo voy a leer en el original esa partecita, el verso 3, y dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. ¿Y por qué tuvo el remordimiento? ¿Por qué no tuvo el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento da frutos de victoria, el remordimiento da frutos de maldad o de muerte. Dice que él, después de que se arrepintió aparentemente, ¿verdad? Dice que aventó las monedas, pero dice que fue y se ahorcó. O sea, él solito marcó su sentencia. Pero si él hubiera venido a los pies de Cristo, Dios le hubiera dado vida. Por eso es que él tuvo remordimiento, él no tuvo arrepentimiento. Si vas a Mateo 7, 21 al 23, y con esto voy a concluir, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estaban hablando cristianos que iban a las iglesias, estaban hablando cristianos que diezmaban, estaban hablando cristianos que estaban en el poder del Espíritu Santo, estaban hablando cristianos que sabían de la palabra de Dios, porque dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice Dios? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Pero ¿cómo ese hombre que según esto Dios no lo conoció, cómo pudo hacer milagros? ¿Cómo pudo poner sus manos sobre los enfermos y iban a ser sanados? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo ahorita estoy predicando, pero la pregunta es, ¿y de veras Dios me conoce a mí? A lo mejor usted dice, wow, qué predicadorzazo el hermano Paco. Ya que se vaya el hermano Daniel y que se quede este pastoral, sí. Escúcheme, ¿y Dios me conoce?
Ay, es que el hermano Emanuel que pone las manos, no nomás como doctor, sino pone las manos y yo me sano. Ay, ese hermano. Ay, Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque cada día tú y yo tenemos que venir a arrepentimiento. Recuerda, el arrepentimiento me acerca a Dios. El remordimiento me aleja de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos venido cada día a arrepentirnos delante de Dios? Pero ya somos cristianos, hermanos. Sí, pero la regamos cada día. O sea, no es que yo reciba al Señor una vez y ya después no pida perdón. No, yo continuamente tengo que estar pidiendo perdón. Yo continuamente tengo que estarme moviendo a alcanzar la presencia de Dios. Señor, perdóname, otra vez la regué, pero mira, por favor, ayúdame ahora sí, el día de mañana, Señor, que en esta situación no caiga. Ahora, la cuestión está en que nosotros nos tenemos que esforzar a ya no pecar en la misma área, porque nos estamos acercando a Dios. Ahora, la gran pregunta aquí es, hasta el día de hoy, ¿usted qué ha tenido? ¿Arrepentimiento o ha tenido remordimiento? Con esto estoy terminando. Ahora, no es una prédica, no es un regaño, es una mensaje de motivación para que tú digas, caray, yo necesito arrepentirme. Sí, es cierto, le estoy regando, he cometido errores. Ahora, quiero que cierres tus ojos ahí. Y a lo mejor no has tenido arrepentimiento en estos días, ni te acordabas que tenías que venir a los pies de Dios para tener un arrepentimiento. Ahí donde estás, sin que nadie te vea, sin que nadie te oiga, ni oiga la pareja o la persona que tienes al lado, dile: Señor, perdóname, yo me arrepiento esta mañana de mis pecados. Yo me arrepiento de lo que no he hecho bien y lo que no te ha agradado. No quiero tener remordimiento, Señor. Quiero tener arrepentimiento. Quiero un arrepentimiento genuino, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Lávame, Señor, purifícame. No soy el mejor. No soy el hombre perfecto. No soy la mujer perfecta. Pero quiero acercarme, Señor. Quiero caminar cada día bajo tu voluntad. Quiero ser el hombre y la mujer que llegue cuando tú lo llames a su presencia, que sea el hombre o la mujer más perfecta de lo que era al principio, Señor, de que empecé a conocerte. En el nombre precioso de Jesús, ven, Señor, lávanos con tu sangre, abrázanos, Señor. Necesitamos tu misericordia, necesitamos tu perdón. Necesitamos, Señor, un abrazo tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, ven sobre nosotros. Que yo no me excuse, Señor, de los pecados. Yo me acuso, Señor, de que no he podido dejar cierta cosa, cierta situación. Hoy me acuso, Señor, para que tú me perdones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Derrama tu gloria, Señor, y tu Espíritu Santo haga mella en mi vida. Tu Espíritu Santo me lave, tu Espíritu Santo me limpie. Tu Espíritu Santo, Señor, me lleve por sendas y por caminos de justicia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.